vamos a hablar del verdadero alimento. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que hay un alimento que nos puede alimentar, restaurar, sanar y que te puede hacer vivir por toda la eternidad? ¿Sabes que hay un alimento así? Que lo tienes al alcance de tu mano, al alcance de una oración, al alcance de buscarlo. Hay un verdadero alimento. Y mira, no es un alimento que comemos ahora y que en unas cuantas horas nos vamos a volver a tener hambre. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muy seguido, no sé por qué. ¿Qué me estará pasando? Que como y después vuelvo a tener hambre. Pero este alimento que yo les digo, ¿qué creen? Es un alimento que te va a dar restauración, sanidad y te va a dar vida eterna. Hoy quiero, hermano, que entendamos una de las profundidades de Cristo. Cristo es profundo, Cristo es hermoso. Es una profundidad que el mundo no entiende porque no lo ha querido conocer. Es una profundidad que no conocen y no la aceptan porque no le creen. Porque el mundo no le cree a Cristo, no le ha querido creer a Cristo. Pero Cristo nos enseña en su palabra cuál es el verdadero alimento. ¿Quién es el verdadero alimento? Quiero que hagamos una escena, trae a tu mente. ¿Te acuerdas de esa vez cuando Jesús fue llevado al desierto? Fue llevado al desierto y ahí pasó 40 días en el cual, déjame decirte que ahí él fue atacado fuertemente por el enemigo y lo comenzó a atacar y le empezó a lanzar propuestas y tentaciones. Mira, ve lo que dice. Vamos a leer el primer versículo que está en Lucas 4:4. Abre tu Biblia porque, ¿qué crees? Ya no te los voy a poner ahí. Quiero que lo busques. Quiero que entres en contacto con tu palabra. Quiero que entres con ese contacto y quiero que lo busques y vamos a leerlo. ¿Ya lo tienes? Fíjate lo que dice. Jesús respondiéndole, ¿a quién le respondió? ¿En qué escena estamos? En el desierto, donde él está siendo tentado, él está solo y está el enemigo frente a él y le dice, oye, el enemigo lo empieza a molestar y le dice, oye, ¿tienes hambre? Le dice. Imagínate 40 días en el desierto. Y le dice, oye, ¿por qué no ordenas que esas piedras se conviertan en pan? Y Jesús respondiendo le dijo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra de Dios. No solo de pan. Ahí estamos entrando en cosas muy profundas. Acabamos de ver cómo Jesús le responde al tentador cuando él ya llevaba 40 días en el desierto sin comer. Y dice la palabra, que tuvo mucha hambre. Mucha hambre. ¿Qué pasa? Que un día tú te levantas, nada más te tomas un café y por todas las actividades que tuviste no pudiste almorzar. Ya te habías programado para comer, pero te salió una cita y se te cierra la posibilidad de comer y te sigues toda la tarde y ya estás hasta las 6:30 de la tarde llegando a tu casa. ¿Cómo llegas? ¿Con poquita hambre? Si eres hombre, tu esposa te ve y te echa a correr, así te viene con cara de hambriento. Rápido te avienta un plátano, te avienta algo para que te entretengas.
porque vienes hambriento. Mira, Jesús llevaba 40 días sin probar alimento. Y dice la Biblia, sentía mucha hambre. El enemigo lo retó, fíjate, el enemigo lo reta, diciéndole, conviértelos, estas piedras conviértelas en pan. Pero la respuesta magistral de Jesús, ¿qué le dice? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿De dónde sacó Jesús esa idea? Ay, ¿de dónde la sacó? Jesús le respondió siempre ¿con qué? Con la palabra. Él no hablaba de sí. Él le respondió con la palabra. Fíjate de dónde salió la respuesta. Vamos a ver la que sigue, que es Deuteronomio 8:3. Abre tu Biblia, búscala. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el quinto libro. Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice? Ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de algo más profundo todavía. El Padre le está hablando ahora al pueblo de Israel. Fíjate lo que le dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo, ¿qué? De pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vive el hombre. Le habla, aquí la palabra nos relata cómo el Señor le habló al pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto. Dios lo alimentó de maná. ¿Y sabes qué representa el maná? A Cristo. Él es el pan. Eso representa el maná. ¿Cuántos están leyendo a Jesús en el Éxodo? Ahí está Jesús en el Éxodo. Fíjate que ya me adelanté un poquito en Deuteronomio. Aquí está Jesús representado. Él representa. Y ahorita vamos a descubrirlo más de manera profunda. Pero te voy a decir algo triste. A pesar de que el Padre los alimentó en el desierto, el pueblo, ¿tú has leído esa historia? ¿Hizo lo correcto o hizo lo incorrecto el pueblo de Israel? Hizo lo incorrecto. No hizo lo correcto. Y te voy a platicar, en una ocasión Jesús discutía con los judíos. Y Él les hizo ver la falla del pueblo que fue sacado de Egipto, o sea, sus antepasados de los judíos. Y Jesús les estaba rebatiendo, les estaba enseñando, y Él discutiendo con ellos, les hizo saber qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que no llegó a la tierra que Dios les había prometido. Imagínate, 400 años de esclavitud. Termina el Señor con poder sacándolos, con demostración de poder, derrotando al ejército más poderoso que existía en ese momento, que eran los egipcios. Les pusieron una corretiza en el desierto a los israelitas. Cuando llegan al punto donde ya no había más para dónde correr y se encuentran frente al mar. ¿Y qué hace el Señor? Abre el mar. Le dice a Moisés: extiende tu vara. Y la extiende y se abre el mar. Y por ahí hay un documental, búsquelo, donde encuentran restos de los carros, espadas y cosas que los egipcios, el ejército egipcio usaba en esa época. Y está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente. Fíjate lo que dice, cómo Jesús les refuta a los judíos y les enseña. Abre tu Biblia en Juan
6, 35 y 36. Quiero que lo veas. Quiero que veas cómo Jesús empieza a enseñar a los judíos, pero los empieza a hacer enojar un poquito. Fíjate lo que dice aquí. Juan 6, 35 al 36. Dice, Jesús les dijo, yo soy. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Está hablando el Padre a través de él. El único yo soy es el Padre. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Él es ese alimento que tú y yo comemos y no nos va a pasar como cuando desayunaste hoy y te aseguro que ya tienes hambre. Pero este alimento dice, el que lo come, el que viene a mí, nunca tendrá hambre, y el que en mí ¿qué? Cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, Jesús les está diciendo a los judíos, les dice, yo soy el pan de vida. Si ustedes creen en mí, nunca van a tener hambre ni sed. Y les dice, aunque me están viendo, ¿qué les dice terminando ahí? ¿Qué dice? No creen. Ahí hay un problema. A veces vemos a Jesús como obra, a veces vemos lo que está haciendo y no creemos. Cuando Jesús les dice que era el pan de vida, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Ellos, ¿sabes qué hicieron? Se molestaron mucho, se enojaron, y les vuelve a decir, Juan 6, 48 al 49, léelo por favor conmigo. Él les está diciendo, Él les está revelando, yo soy el pan de vida. Dice, pero no creen. Fíjate lo que les dice en el versículo, en capítulo 6, versículo 48 y 49, dice, otra vez les vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Vuestros padres, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel que salió de Egipto. Le dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué? Murieron. El cuidado del Padre fue tal que les dio el maná todos los días. Fíjense, eran ninis, eran como las becas de ahora. Sí, diario les llegaba. Ellos nada más tenían que salir y recogerlo, y comían todos los días. ¿Y en dónde estaban? En el desierto. Y en el desierto hace mucho ¿qué? ¿Y qué les puso encima? Una nube que los seguía y los cuidaba. Y en la noche una columna de fuego. Y un día dijeron, ya me harté, ya no quiero maná. Pero el Señor les dijo, ¿quieren carne? ¿Sí? ¿Y qué cree que hizo? Para los que no sepan, les mandaba todos los días, no cualquier carne, codorniz, les mandaba todos los días. Y aún así murieron. Aún así se quedaron en el camino. Lo hicieron enojar. Un día decían, ya no baja Moisés, porque Moisés subía a hablar con Dios, le daba las leyes, hablaba con él, estaba planeando la organización de ese pueblo. Imagínate tú un pueblo que era esclavo, no tenía educación, no sé si sabían leer o escribir, no lo sé, no tenían reglas de urbanidad quizá, y de repente los juntan a todos
Imagínate cómo personas sin preparación, sin conocimiento, sin nada, y lo saca. Y un día que se tardó Moisés y dice, oye, no viene, el Moy no baja, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacernos un Dios. Pues a ver, saquen todos sus cosas de oro que se trajeron de Egipto. Hicieron un becerro de oro. ¿Y qué hicieron con ese becerro de oro? Lo adoraron, se inclinaron delante de él. Y cuando baja Moy, el jefe Moy, baja, los ve, pues le dio la chiripiolca y hasta las tablas las aventó y las rompió. Las tuvo que volver a escribir el Señor. Pero te das cuenta cómo Dios les dio todo y no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron, se quedaron en el camino. El problema del pueblo de Israel siempre ha sido ese, de su desobediencia, su falta de fe en lo que Dios les ha dicho, les ha mandado. No creyó. Fíjate, el pueblo no creyó, el pueblo murmuró, hablaban mal de Moisés. Eso no nada más es de ahora, fíjate, es desde entonces. Hablaban del líder, estaban murmure y murmure del buen Moy. No tenían ni siquiera misericordia porque era tartamudo, o sea, igual hasta de eso hablaban y se burlaban, murmuraban. Y el pueblo de Israel desobedecía una y otra y otra y otra y otra vez. Todo lo que les daba, todo lo que tenían, y aún así desobedecían. En otras palabras, Jesús les explica por qué murieron esos antepasados. Les dijo, rechazaron el pan que envió el Padre a los judíos. Rechazaron ese pan de vida. Les dijo, yo soy el pan de vida. Y todavía les menciona que sus padres murieron. Entiendan, porque rechazaron el pan de vida. Rechazaron el plan que el Padre hizo para ellos. Lo rechazaron y después estuvieron girando en ellos mismos 40 años. Los historiadores dicen que esa distancia que había entre donde salieron a la tierra prometida era viaje de una semana, creo, o no sé, pero 40 años dando vueltas. Fíjense cómo eran, que nunca se dieron cuenta. Vueltas y vueltas y vueltas, porque el Señor los veía que nomás y no avanzaban y no creían y murmuraban y hacían todo eso. ¿Y sabes qué? Rechazaron el pan de vida, el maná, que es la representación de Cristo. Esto en Deuteronomio que Jesús menciona a los judíos fue escrito 1405 años antes de que Él naciera, y estaba cumpliéndose esas palabras otra vez en su boca de Él. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que hasta el día de hoy los judíos siguen rechazando al Mesías, siguen rechazando el pan de vida. Juan 6:51, quiero que lo veas conmigo. 6:51 dice, yo soy, otra vez vuelve a decirlo, yo soy el pan que vivo, el pan vivo que descendió del cielo. Otra vez nos vuelve a decir, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida ¿de qué? Del mundo. Wow, aquí hay cosas muy interesantes, muy profundas que tenemos que aclarar. Él es el pan vivo que descendió del cielo para darnos ¿qué? Vida eterna.
vivirá para siempre. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Pero ojo, hermano, ahí hay una situación de interpretación. La fe tradicional, por eso ellos creen que cuando ellos celebran algo que le llaman la Eucaristía o comen ciertos elementos, entre ellos el vino y algo que llaman hostia, ellos dicen que ese es el cuerpo, porque toman este versículo, dicen, es que Él dijo que íbamos a comer su carne, y en ese momento se hace un fenómeno que ellos dicen que se llama transubstanciación, que en ese momento se convierte en la carne. Pero no estaba hablando de eso, Él estaba hablando del sacrificio que Él iba a hacer en la cruz. El sacrificio que entregó su carne. ¿Para qué? Para que todos tuviéramos vida. ¿Por qué? Porque todos estamos comiendo de ese pan vivo. Entonces la palabra es la que nos alimenta. La palabra nos alimenta. Cristo es la palabra que nos alimenta. No sé si me estás entendiendo, pero ahorita te lo voy a explicar. Cristo es la palabra viva que descendió. A ver, ¿y por qué dice usted que Cristo es la palabra? Que Jesús es la palabra. Pues la Biblia nos lo va a decir. Abre ahí mismo en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Dios. Vamos a revisar el Verbo. ¿Qué significa el Verbo? El Verbo está expresado en el original en griego, que significa logos. Es logos, la palabra usada ahí es logos. El verbo, dice, es logos. ¿Y sabes qué significa logos? Significa la palabra divina. Entonces dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora, fíjate, ahí mismo en el capítulo 1, ve en el verso 14 lo que dice. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra se tomó forma ¿de qué? De hombre. El Verbo fue hecho carne. El maná vivo, el pan vivo descendió. Cristo descendió. Cristo es el Verbo, porque desde el principio estaba el Verbo, desde el principio estaba con Dios, y el Verbo es Dios. ¿Te das cuenta? Todo lo que les enseñó cuando les dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la palabra, yo estoy con el Padre desde el principio, porque yo mismo soy. ¿Te acuerdas cuando fueron a arrestar a Jesús? Que estaba ahí en Getsemaní con todos sus discípulos, y cuando lo traiciona Judas, que lo vende, y le dice a los soldados y a los sumos sacerdotes, les dice: a quien yo bese es él, sobre de él. Porque le dijeron: oye, ¿cómo vamos a saber? No, que yo bese. Pero Jesús se adelantó. Jesús no se escondió y dijo: él ya sabía, porque oyó el tumulto cuando venían. Y cuando se acercan, Jesús salió. ¿A quién buscan? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. ¿Y qué les dijo? Yo soy. ¿Y qué les pasó? Todos cayeron. ¿Sabes por qué? Por lo que dijo. Cuando Moisés le preguntó, Moisés le preguntó, pero el Padre le estaba diciendo a Moisés: oye, ve y libera a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y él le dijo: pero
¿quién le digo que me mandó? ¿Y qué les dijo? Yo soy. Con eso. Y cuando Jesús les dice, yo soy, no aguantaron la presencia del Padre y todos se desmayaron. Y aquí en este pasaje Jesús les dice, yo soy. Solamente el Padre dice eso. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió. Jesús lo está diciendo. Entonces el hombre vive por la palabra de Cristo. Tú y yo vivimos por eso. Jesús le explica a sus discípulos la parábola del sembrador y ellos no la entendían. ¿Cuántos han escuchado la parábola del sembrador? La parábola del sembrador habla de que el sembrador sale a sembrar su semilla. Y dice que el sembrador sale al campo y empieza a aventar la semilla, pero el Señor les empieza a decir, pero mira, una cae sobre el camino, otra cae entre piedras, otra cae entre la cizaña, entre hierba, y cada una de esas semillas que caen en esos diferentes escenarios muere. ¿Por qué? Porque si cae en el camino llegan las aves y se la comen. O que si cae entre piedras, pues no tiene la suficiente espacio, tierra, qué sé yo, condiciones para crecer y se muere. O a lo mejor cae entre las hierbas que son más fuertes y más grandes que la semilla y la ahogan. Pero hay otra semilla que cae en buena tierra y crece y da un fruto abundante. Y los discípulos se quedaron así. ¿Qué? ¿No entienden las parábolas que les estoy diciendo? ¿No las están entendiendo? Señor decía. Fíjate lo que les explico. Marcos 4:14. ¿Qué dice? Para no leerte toda la parábola, fíjate lo que dice. Le preguntaron, pero ¿qué significa, Señor? ¿Qué es qué es el camino? ¿Qué son las aves? ¿Qué es todos esos detalles que nos está diciendo? El Señor se los explicó uno por uno. Mira, llega el enemigo, se lleva la semilla, se la roba, la ahogan. Los afanes de esta vida, ahogan la semilla. Tus afanes de este mundo, que te enfoques en todo menos en Cristo, ahogan la palabra y se muere. Y les dice al final, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces la semilla es la palabra y la palabra es el verbo y el verbo es Cristo. Ahora viene lo más interesante, hermano. Te voy a decir, ya que entendiste todo esto que te dije, era para que entendieras esto, pero no para que lo entendieras nada más. Quiero que lo vivas. Quiero que vivas esta parte práctica de la palabra. Quiero que lo veas. Fíjate, ahora, ¿cómo funciona en ti y en mí la palabra que es sembrada en nosotros? ¿Cuándo se siembra la palabra? Cuando estamos aquí y tú recibes una palabra, recibes esta palabra, la recibes y es una semilla. Aquí lo dijo Jesús. El sembrador es el que siembra la palabra. Yo aquí estoy sembrando una palabra. Pero cuando tú estás en tu casa, tomas la palabra, tomas esta palabra, la palabra escrita de Dios, esta, y entonces entras en contacto con ella. Quiero que veas en Marcos 4:26 al 28. Vamos a leer qué es lo que pasa en nosotros cuando lees la palabra. Cuando la lees, algo sucede, hermano. Algo hermoso, algo profundo. Marcos 4:26. Vamos a leerlo. 4:26 al 28. ¿Ya lo tienes? Dile a tu vecino, ¿cómo funciona la palabra en nosotros? Dile, ¿cómo funciona? Ahora dile, vamos a leer juntos. Decía además, así es el reino de Dios.
como cuando un hombre echa semilla en la tierra y se duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla ¿qué? Brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Cuando llega la palabra, es como esta semilla. Dice aquí claramente, el sembrador va, siembra su semilla y no se sienta como cuando nosotros éramos niños. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos hicieron el experimento del frijolito? Que lo pusieron en algodón. Yo lo hice. ¿Y saben qué hice? Puse mi frijolito y estaba yo sentado ahí. Así. Esperando que creciera. Pero me ganaba el sueño y ya nunca vi. Y cuando amanecía ya tenía una patita el frijolito. Y decía, ya le está saliendo una patita. Esto es lo que dice la palabra. La palabra hace una función en ti y en mí. La palabra es sembrada. El sembrador no se tiene que preocupar. No está midiendo a ver cuántos milímetros avanzó, a ver cómo va. No, ni la ve siquiera, porque está abajo de la tierra. Cuando tú y yo recibimos la palabra, cuando tú lees una palabra de Dios y continúas con tu vida, continúas con tus actividades diarias, porque yo creo que tú antes de irte a tu actividad diaria, tomas la palabra y recibes una palabra y dices, ya, vámonos. A veces pensamos que es que tienes que leer la palabra, es que tienes que leer 18 capítulos, si no, no vale. No, eso yo no lo creo. Porque la palabra, vamos a darnos cuenta ahorita, tiene un efecto. Tiene un efecto. Cuando tú y yo leemos la palabra y seguimos con nuestras actividades, ¿sabes qué pasa? Esta palabra de día y de noche, al descansar o trabajando, o estés haciendo lo que estés haciendo, ¿qué pasa con esa palabra? Empieza a crecer. Aquí nos lo dijo. La palabra que el sembrador siembra su semilla y sin darse cuenta empieza a crecer. Entonces nosotros necesitamos leer la palabra, estar conscientes de que va a hacer un efecto. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablamos de algo tan hermoso que era el Selah? Que era silencio. Es lo mismo cuando leemos la palabra. Leemos una palabra, la recibes y haces silencio para que empiece a germinar esa palabra y empieza a crecer y empieza a hacer un efecto. Pero nosotros como que siempre llevamos mucha prisa y la leemos y rápido. No disfrutamos cada palabra, no disfrutamos lo que Dios quiere decirte en ese momento, y quizá nada más sea un versículo o una simple palabra que Dios te está diciendo, y esa palabra va a dar fruto en tu vida sin que tú te des cuenta, como la semilla del sembrador. Pero la prisa que llevamos no nos deja ver eso. Recibimos la palabra, hacemos ese silencio que aprendimos, Selah. Selah es una palabrita que aparece en todos los salmos. En muchos de los salmos dice ahí Selah. Significa alto, silencio. Empieza a brotar. Si nosotros hacemos ese silencio, esperamos en él, empieza a brotar y a crecer sin que sepas cómo. ¿Quieres ver un ejemplo? ¿Quieres ver cómo funciona la palabra en nosotros? Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 14. Jeremías 17, 14. Fíjate lo que dice aquí. Algo que es hermoso. Dice, ¿ya lo tienes?
Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Imagínate que estás enfermo, tienes un padecimiento y el Señor te muestra esta palabra que dice: sáname y seré sano. Y tú la lees, tú le estás diciendo, cuando tú la lees, sáname y seré sano, y haces un Selah ahí. Sáname y seré sano. ¿Sabes qué le estás diciendo? Tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Y guardas silencio y esperas que esa semilla entre y empiece a hacer un efecto de sanidad. Cuando es sembrada la palabra en tu vida, no se muere ahí la semilla. Pero cuando recibes la palabra, empieza, sin tú entenderlo, así como el sembrador nos lo dice la palabra, que él la siembra, se olvida, se va a dormir, y sin saber nada que está sucediendo allá abajo en la tierra, cuando después ya se asoma, ve, ya empezó a crecer la semilla y empieza a dar su fruto y empieza a tener un crecimiento. Así es justo la palabra, pero solamente hay un requisito. Dice la palabra: el que cree. Necesitas tomar la palabra. Y si el Señor en ese momento tú estás enfermo y te dice, ves esta palabra que dice: sáname, oh Señor, y seré sano. En ese momento tú le dices: tú eres mi sanador. Y si lo crees, y esa semilla va, sin tú darte cuenta, empieza a transformar tu ambiente, empieza a transformar tu vida, y obviamente va a empezar a transformar tu salud. Solamente cuando creemos. Cuando creemos, eso empieza a manifestarse en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra salud. ¿Por qué? Porque la palabra produce fruto por sí mismo. Volvemos, quiero que vuelvas ahí a Marcos, capítulo 4, 26 al 28. Quiero que veas en el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, de suyo. Por la palabra, por la semilla, no necesitas hacer nada, solo creerlo. Primero recibirla, creerla, y después ya nada más disfrútala. Necesitas creer la palabra, necesitas recibirla con fe, porque dice aquí: de suyo lleva fruto. Tú no necesitas hacer nada. Cristo ya hizo todo, pagó por ti, por mí, nos dio todo. La Biblia dice: de suyo lleva fruto la palabra. La semilla lleva de suyo, o sea, trae poder ahí adentro. La palabra produce fruto por sí misma. Fíjate, esto que acabamos de leer, el texto dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Esa expresión, escúchame bien lo que te voy a decir. La expresión de suyo, en el original griego está la palabra autómatos. Eso quiere decir de suyo. ¿Y sabes de dónde viene la palabra automático? De autómatos. La raíz griega de esa palabra es autómatos, automático. Es automático. Entonces significa que la palabra actúa por sí sola. Pero ¿sabes por qué? Porque la palabra tiene vida. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo es el pan vivo. Dijo: yo soy el pan vivo que descendió. La palabra que tú recibes aquí, la palabra que tú lees, no es una palabra muerta, es una palabra viva. Es Cristo vivo en ti. Recibe la palabra, recibe a Cristo vivo y deja que esa palabra te transforme.
¿Te das cuenta? Cuando recibes la palabra, estás recibiendo la palabra viva, que es Cristo. No es una palabra muerta. Si son palabras mías, mira, se van a olvidar, se las va a llevar el viento. Pero cuando es la palabra de Dios, la palabra viva, es el Cristo mismo entrando en tu vida a través de la palabra. ¿Cuándo? Y siempre y cuando tengas fe y lo creas. Porque el pueblo de Israel recibió todo lo que recibió y ni aún así creyó. Y puede haber personas aquí que la palabra la pueden escuchar una y otra y otra y otra vez y no la creen. Pues no va a hacer efecto. No va a hacer efecto en nosotros. Tienes que creerla, tienes que vivirla. Cuando leas eso y estás enfermo, Señor, tú eres mi sanador. Tú me estás diciendo, sáname y seré sano. Díselo, Señor, sáname. Así funciona la palabra en nosotros, hermano. Así funciona. La palabra lleva vida. La palabra no necesita que nosotros hagamos algo. La palabra en automático de sí trae poder, de sí trae vida. En la misma palabra incluye la vida, la sanidad, el alimento. ¿Cuál es el alimento entonces que debemos comer nosotros? La palabra. El verdadero alimento es la palabra. El verdadero alimento es Cristo. Es el único que nos puede dar sanidad, que nos puede restaurar, que nos puede dar vida y vida eterna y vida en abundancia mientras estemos aquí. Así funciona la palabra en nosotros. La palabra la leemos con fe, creyendo en Cristo. Y si hacemos esto, la lees creyendo en Cristo con fe, entonces se activa el automático de la palabra. El poder automático que ya trae de sí, lo incluye, lo tiene, Cristo poderoso. La palabra llega, la aceptas, en automático se enciende la palabra en ti y empieza a obrar. Empieza a obrar y tenemos que dejar que obre, creyendo, teniendo fe. Y empieza a hacer en nosotros lo que la palabra dice que va a hacer en nosotros. Cuando nos dice cosas claras, lo debemos de creer. Y te voy a poner 2 ejemplos nada más y ahí voy a dejarlo. Busca en el Salmo 34:4. ¿Qué dice? Salmos 34:4. Dice ahí: busqué al Señor y Él, ¿qué? Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Cuando tú leas esta palabra, le estás diciendo: Señor, tú me libras de todos mis temores. Selah. Recibo la palabra. Él me libra de todos mis temores. Recíbela. Selah. Ya no digas más. Disfrútala. Y cuando tú la haces que crezca en ti, que caiga en esa buena tierra, la buena tierra es la fe. Él la va a cumplir y la va a empezar a transformar y la va a empezar a hacer palpable en tu vida. Y de repente te vas a dar cuenta, vas a decir: ya no tengo miedo, ya no tengo los temores que tenía. Antes todo me daba miedo. Antes yo tenía, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y qué tal si el enemigo te va a estar atacando? Pero por eso la palabra viva, Cristo vivo, llega y te dice: yo te voy a librar de todos tus temores. ¿Lo crees? Salmo 23:3, ¿qué dice? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando tú tienes decisiones importantes que tomar en tu vida, cuando tú sientes que tu camino a lo mejor está siendo errante, que estás cometiendo errores, que estás dudando de lo que estás haciendo, cuando dices: es que no me sale esto, empecé esto, no me sale tampoco, fui por este camino y tampoco resulta, pero el Señor
te habla, toma su palabra y te dice, y tú le dices al Señor, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y cuando tú recibes esa palabra con fe y decides creerla, ¿qué crees que va a pasar? Tu alma va a tranquilizarse, vas a empezar a tener paz, vas a tener dirección, vas a tener propósito, vas a ver por qué están sucediendo las cosas, vas a ver por qué Dios te puso ahí. Es que no entiendo por qué estoy aquí, estoy sufriendo. Ve al Señor, su palabra va a hacer efecto, su palabra va a empezar a crecer, pero tienes que recibirla primero. Entonces Él te guía por sendas de justicia por amor de su nombre, y todo empieza a cambiar y empezamos a ver diferente todo. Pero necesitas creer, necesitas creerlo, necesitas confiar en esa palabra. ¿Cuántas veces Jesús les decía, yo soy el pan de vida? Y ellos seguían sin creer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y siguieron sin creer. Y otra vez les decía, yo soy el pan de vida, el que crea en mí no morirá, nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. ¿Y los judíos? Igual, nosotros no podemos comportarnos así. Nosotros no debemos. No hay excusa para sufrir más que la incredulidad. Solamente así. Porque Él está aquí en su palabra viva. Está viva. Está viva la palabra. La palabra quiere hacer que tú salgas de ese pozo de desesperación, de la enfermedad. Él quiere que salgas de ahí, y tiene un propósito y tiene dirección para ti, pero tienes que dejar que esa semilla crezca y dé fruto. No como en la parábola del sembrador, donde los afanes de la vida ahogan la semilla, ahogan la palabra, y estás enfocado en todo menos en Cristo. Por último te quiero decir, hermano, no caigamos en el error que cayó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía todo lo tenía, y dudó, y murmuró, y desobedeció. Y el resultado final, entró a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés llegó. ¿Y sabes por qué no llegó? Por lo mismo, porque desobedeció. El pueblo tenía sed, quería agua en medio del desierto, y le dijo, danos agua. Y el Señor, y Moisés le dice, Señor, pues esto es tu pueblo quiere agua. ¿Y qué le dijo el Señor? Está bien, háblale. Fíjate, no le dijo, a ver, contrata a alguien que te haga un pozo, y que saquen un pozo profundo y que saquen tantos metros cúbicos por segundo para... No, le dijo, mira, a la peña, háblale, le dijo, háblale. Y háblale, ¿para qué? Para que salga agua. ¿Y qué hizo el Moy? Desesperado, quién sabe por qué será, quién sabe de qué naturaleza será, que él le habló, pero pues él quería rápido, ¿no? O sea, dijo, agua. Yo creo que lleva un proceso, ¿no? Yo creo que el Señor estaba haciendo su proceso interno ahí que nosotros no vimos, o que Él no estaba viendo. Agua, te dije. Es como cuando oramos, Señor, pues, ¿qué pasó? Ya te tardaste. Y empezamos a decidir nosotros. Y el Moy, que agarra su vara y dice, no, toma, pum, agua, pum, la golpea. Me caías muy bien, Moy, le dijo el Señor. Me caías muy bien. Gracias por participar. Gracias por participar, le dijo. La vas a ver, le dijo. Vela, ahí está la tierra que te prometí. Pero no entras.
¿Por qué? Simplemente por no creer, por desobedecer. ¿Qué queremos nosotros, hermano, enfrentar? ¿Qué queremos enfrentar nosotros? Si el Señor nos da su palabra y nos dice que la obedezcamos, y nosotros muchas veces, como el pueblo de Israel, deliberadamente no la obedecemos, ¿qué va a pasar? Obedecerlo, creerlo, amarlo, no dudar, no murmurar, obedecer su palabra. Esto es una realidad, hermano. Esta es la palabra viva. Cristo vive en nosotros. Cristo es la palabra viva que descendió del cielo. ¿Por qué no la disfrutamos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué nuestra alma está llorando? Si está el Rey de Reyes, el pan vivo en nosotros, su palabra quiere dar fruto en nosotros. Póngase de pie, vamos a terminar y vamos a disfrutar su palabra.